Peñas, lugar emblemático de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Y desde aquí los invitamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de Guayaquil. Este barrio, en la época colonial, hacia el siglo XVII, era el balneario guayaquileño sobre la ría y sitio de descanso veraniego de la gente adinerada. Allí vivieron ilustres personajes de la política, la empresa y la cultura de Guayaquil, entre ellos 11 presidentes de la República, como Carlos Arroyo del Río, Francisco Robles, José Luis Tamayo, Alfredo Vaquerizo Moreno y Eloy Alfaro. Escritores como Enrique Gil Gilbert, los pintores Manuel Rendón Seminario y Alfredo Espinosa Tamayo, la educadora Rita Lecumberri, el músico Antonio Neumann, creador de la música del himno nacional. Sus límites, Avenida Olmedo hasta la calle Loro y desde el río Guayas hasta la calle 6 de Marzo. Sede del Astillero Real del Pacífico Sur y uno de los puertos más importantes del Ecuador. Guayaquil fue un imperio de riqueza maderera y de sus caletas y astilleros salieron las mejores embarcaciones de América. En importancia, ningún puerto le sobrepasaba en el Pacífico, desde el norte de América a la Antártida. Guayaquil posee 4 clases de arquitectura bien definidas. La primera, la arquitectura colonial, que se perdió con los incendios de octubre de 1896 y junio de 1902. Las casas coloniales, hechas de madera, se caracterizaban por tener el mismo tipo de fachada y porque se abrían hacia un patio central. La fachada tenía una galería frontal muy amplia que funcionaba como un balcón corrido. Las viviendas, que pasaron de coloniales a republicanas, tenían en la planta baja una bodega y área comercial. En la planta alta, dormitorio y área social. Y en la segunda planta, dormitorios, sala de estar familiar, comedor y cocina. La tercera etapa de la arquitectura de Guayaquil llegó con los arquitectos italianos, que impusieron una nueva técnica constructiva basada en el hormigón armado y con características neoclásicas. Este tipo de construcciones predominaron entre inicios de 1920 y finales de 1930. Creaciones de italianos como Francisco Mecaferri, Luigi Fratta, Rocco Queirolo y españoles como Joaquín Pérez-Nin y Francisco Manrique, quienes dejaron una huella de sus escuelas y de su paso por la ciudad. De este grupo se destaca Francisco Mecaferri, responsable de la dirección arquitectónica del Palacio Municipal. Esta iglesia, de estilo semigótico, se salvó de los saqueos piratas y de los incendios. La iglesia fue reconstruida en 1822 por Francisco Javier de Garecoa, nombrado primer obispo de Guayaquil y elevada a la categoría de catedral el 29 de enero de 1838. En 1870 se introdujo el reloj y se rediseñaron las torres. El Palacio Municipal, de estilo renacentista moderno, y su estructura es una mezcla de arte dórico-gótico. En 1921, los concejales decidieron construir una casa municipal en armonía con la tradición del puerto principal del Ecuador. El palacio fue levantado en el mismo lugar donde estaba ubicado el antiguo Cabildo Colonial, inaugurado en 1817. Que duró 112 años y que tuvo que ser incinerado en 1908, cuando la peste bubónica asoló Guayaquil. Su diseñador fue el arquitecto e ingeniero Mecaferri en 1927. Su constructor fue el ingeniero Juan Linadoro y la inauguración se llevó a cabo en 1929. Su historia se remonta hasta el siglo XVIII. El primer reloj público data de 1800. En 1842, el gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, trajo de Europa y obsequió a la ciudad el reloj público que está en el alto de la Torre Morisca.
En 1930, la municipalidad dispuso la construcción de la Torre Morisca, cuyos trabajos comenzaron el 1 de agosto de 1930, quedando inaugurado el 24 de mayo de 1931. El estilo de esta construcción es obra de los arquitectos italianos de inicios del siglo XX. El Parque Seminario recibió los nombres de Plaza Bolívar en 1887 y finalmente Parque Seminario en 1895. Su conocida glorieta en forma octogonal y de estilo mozárabe fue colocada luego de la inauguración de la estatua en honor a Simón Bolívar en 1889. Esta fue una donación del filántropo Miguel Seminario. Fue fundida en los talleres de Val d'Osme en Francia alrededor de 1882. Se encuentra elaborada en hierro forjado bajo la influencia de la arquitectura y estilística francesa. A comienzos de 1900, el aspecto acogedor del parque, el romanticismo de la época y las retretas que las bandas ofrecían en su glorieta eran marco para los encuentros de caballeros de sombrero y las damas de sombrilla y vestido largo. Fue inaugurado en 1938. Fue creado para conmemorar la célebre entrevista de Guayaquil, efectuada el 26 de julio de 1822 por los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, por su importancia geopolítica y su condición de puerto abrigado y astillero mayor del Mar del Sur. Guayaquil fue el escenario del único encuentro de estos dos grandes hombres. Los antecedentes del monumento se remontan al 16 de agosto de 1913, cuando el Congreso Nacional resolvió su construcción, proyecto que luego fue archivado por la Cámara de Diputados. Ante ello, 3 meses después, un 29 de noviembre de ese año, el Consejo Cantonal de Guayaquil decidió tomar la obra, que demoró 25 años, hasta que en mayo de 1938 se hizo la entrega definitiva. La concepción del proyecto es del escultor español Juan Rovira, quien hace las columnas. La edificación del hemiciclo que rodea el monumento es de la Sociedad Constructora Nacional Fénix. Los pilotes fueron implantados por el ingeniero Francisco Manrique Pacanis y la estatua es del español José Antonio Hom. Guayaquil, ciudad del Río Grande y del Estero, cuna de grandes efemérides. Su historia relata la valentía de sus ciudadanos, quienes pese a incendios y otras calamidades, se ha levantado en más de una ocasión de entre las cenizas, pujante y plena de optimismo. Cuna de poetas, navieros y actores, perla del Pacífico, donde viera la luz el ruiseñor de América.